personas. Voy a comenzar a presentar para que juntos podamos analizar la clase del día de hoy. Les comento muy rápido, el tema del día de hoy es aprendizaje basado en retos digitales. En un momento continuamos. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar directamente con la clase. Les reitero el tema, aprendizaje basado en retos digitales. Para comenzar justamente con esta masterclass, vamos a hablar un poco justamente de, eh, primero que nada, qué es un reto y posteriormente pues continuaremos con los demás temas justamente que son relevantes para esta clase. Vamos a hablar justamente, o quisiera preguntarles en este caso para ustedes, ¿qué es un reto? Y muy específicamente, para ustedes, ¿qué es un reto digital? Vamos a poder desglosar ambas cuestiones para poder llegar a un punto muy claro justamente en este tema. ¿Quién de ustedes cree que me pueda ayudar directamente a contestar esta pregunta? Ok, ¿cree que el profe Ronquillo me puede ayudar justamente con esa información? Claro que sí, maestro. Un reto es un obstáculo por superar, un nuevo alcance, el desarrollo de una nueva meta, la construcción de un nuevo objetivo, la superación de una vicisitud o un problema previo, el buscar alcanzar, ir más allá. Y como alguna vez escuché, y algo muy cierto, superar los propios límites. Sería eso de una manera muy genérica lo que es un reto, maestro Kevin. Muy buen profesor, muchísimas gracias por su partición. Justamente un reto lo podremos visualizar como algún tipo de obstáculo, si lo quieren ver de algún modo más abstracto, en el cual justamente cada uno de nosotros podemos o tendríamos que salir de nuestra zona de confort para poder realizar diferentes tipos de actividades en las cuales no estamos acostumbrados a realizar en este punto. Hablando justamente de un reto digital, hablando en general de todo este boom que tenemos de tecnologías y inteligencias artificiales y todo lo que hemos estado adquiriendo con el paso de los años, podemos justamente ver o analizar que los retos al día de hoy no nada más son, si lo quieren ver de este modo,
en la vida cotidiana, en el frente a frente, sino justamente los retos, y podemos hablar de múltiples personas o de edades que tienen retos digitales. Un ejemplo justamente podría ser una persona de la tercera edad, la cual no puede manejar un teléfono móvil, o bien una persona que está en secundaria, en media superior, en la cual no conocen realmente los límites que tenemos o las capacidades que se pueden realizar justamente para adquirir este tipo de información, si lo quieren ver de este modo, a través de diferentes áreas digitales. Aunado a esto, voy a presentar justamente las diapositivas para que podamos comenzar justamente a ver la información complementaria. Me informan, por favor, si pueden verlo. Listo, ¿lo pueden Sí, ver? maestro, se está acá. Sí, Perfecto, muchas gracias. aprendizaje Justo, basado en digitales. gracias, profe Ronquillo. Justo hablando de aprendizaje basado en retos digitales, aunado a lo que manejábamos hace un momento, el aprendizaje justo nos marca una idea de, valga la redundancia, todos los conocimientos que vamos a adquirir a lo largo de nuestra vida para poderlos transmitir, si lo que queremos ver de este modo. Justo aprendizajes basados en retos digitales sería en este punto toda la información, el conocimiento que vamos a manejar directamente desde el área de los retos. Hablándolo desde este punto, justamente en mi experiencia o poca experiencia que tuve como maestro o docente frente a grupo de una universidad, en este caso, justamente los retos, y siempre lo dije directamente en las clases, los retos para un alumno o los errores, si lo quieren ver de este modo, para un alumno, muchas personas los marcan como algo malo, que justamente al alumno le da miedo equivocarse. ¿Por qué? Porque simplemente creció toda su vida con esta información de que el equivocarse es malo, y empiezan justamente a este tipo de retos, dejarlos a un lado por el miedo a la equivocación, y que hasta cierto punto pueda existir alguna parte de burla o algún tipo de marginación hacia cualquiera de ellos. Yo en mis 3 años, afortunadamente, que estuve como maestro, les cambiaba un poco el chip y les manejaba justamente el apartado de que un error o una equivocación es una experiencia, un reto, o a partir de un reto comenzamos a brindar o a aprender muchísimas más cosas. Si lo queremos ver de este modo, el reto va a ayudarnos a que al final de toda esta información podamos aplicarlo de una manera completamente diferente. Tenemos entendido que justamente cada uno de nosotros aprende de una manera completamente diferente. Aunado a esto, el aprender diferente nos va a ayudar a responder de una manera diferente a los retos, no solamente digitales, sino en nuestra vida cotidiana. No todas las personas reaccionan de la misma manera directamente a los retos o al tipo de trabas que manejamos en nuestro día a día. Y en alguno de estos casos justamente veíamos, o me acuerdo mucho de la clase de la maestra Georgiana, en la cual justamente nos marcaban un punto en el que hacer un video, hacer una presentación directamente por una inteligencia artificial, a la mayoría de nosotros que somos profesionistas, no hablo de todos, justamente no es que se nos complicara, pero no sabíamos cómo hacerlo realmente. Justo ahí empieza la parte de nosotros en retos digitales, en el cual muchos de nosotros pudimos hacerlo de diferentes maneras, pero no todos llegamos al mismo resultado ni a la misma resolución. En este caso, justamente vamos a analizar qué es el rol. Una disculpa. Vamos a analizar qué es el aprendizaje basado en retos digitales. Problemas reales, como lo comentábamos hace un momento, los estudiantes se enfrentan a desafíos auténticos del mundo real, desarrollando soluciones innovadoras con impacto directo en su contexto cercano, lo que platicábamos hace un momento. Disculpa, Justamente, Kevin, no se está viendo la presentación. Creo que estás presentando, pero no está. disculpa, profe.
Ahí está, ¿Perdón? ¿ya se ve? No, No se preocupe, profe, gracias. ¿Ya se ve? yo no la Aún veo. no, yo tampoco. Ok, entonces permítanme un momento para volverla a presentar. Listo, ¿ahí se ve? Sí, muchas gracias. Gracias a Sí, ustedes, gracias. profesores. Justo platicábamos de los problemas reales. En este punto lo platicábamos hace un momento. ¿Qué es lo que pasaría justamente con la mayoría de nosotros como docentes si no enfrentáramos los problemas reales? Hablando por la mayoría de nosotros que trabajamos o en algún momento coincidimos en la docencia, sabemos que la mayoría de nuestro trabajo, o en algunos casos nuestro trabajo, es justamente resolver diferentes tipos de dudas, problemas reales y en algunos casos justo con herramientas digitales. ¿A qué me refiero con esto? Justamente lo platicábamos con una planeación, algún tipo de presentación y en algunas clases anteriores podíamos ver que la inteligencia artificial nos marca un punto muy claro en el cual la inteligencia vino para quedarse justamente, pero desde este punto vamos a analizar que si bien vino a quedarse, nosotros seríamos los que tendríamos que manejarla y tratar de entender justamente que nos puede facilitar las cosas, sí, pero justo los retos digitales nos van a enseñar, y lo escuchábamos hace un momento en la clase del profesor Abraham, no es que simplemente le digas a la inteligencia qué hacer, y en muchas ocasiones lo hemos escuchado, la palabra prompt, una indicación real justamente hacia la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que le voy a pedir? ¿Cómo se lo voy a pedir? ¿Por qué se lo voy a pedir? Para que justamente recolecte la información y me dé lo que yo requiera. Este tipo de situaciones, muchos de los estudiantes, si lo quieren ver de este modo, no saben cómo realizar un prompt completamente real. En algunas otras circunstancias saben hacerlo, pero no saben cómo transmitirlo. Nos han tocado casos y he escuchado a algunos de los profesores que tengo justamente como compañeros en la maestría, que llegan trabajos en los cuales hasta copian el apartado en el que te dice la inteligencia, por ejemplo, chat GTP. En este punto, el apartado de ¿quieres que lo haga de a tal forma? O te colocan las viñetas como las maneja directamente la inteligencia. Y este tipo de cuestiones justamente son las que afectan a el área del aprendizaje, porque al final del día no estás aprendiendo como tal, no tienes el reto que tienes enfrente, que al final del día, o en este caso en el punto de educación, es aprender, no lo estás realizando porque estás dejando que la inteligencia haga todo por ti y no tienes el pensamiento crítico completo justo para poder adueñarte o analizar justamente esta parte de el aprendizaje. Vamos a trabajar justamente con las características del aprendizaje digital. Vamos a manejar lo que platicamos hace un momento, los problemas auténticos. Tecnología es es un medio para transformar el aprendizaje, no un fin. Justamente vamos a transformar el aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Volvemos a el apartado de las indicaciones, de los prompts. No nada más es decirle qué hacer, es sino enseñarle cómo hacerlo, darle la pauta completa de que haga lo que realmente quieres. Platicábamos en las exposiciones de hace una semana con los compañeros eh, que no es, ¿cómo explicarlo? Decirle algo solamente, sino que la inteligencia como tal ayude, sea una herramienta completa que vaya a facilitar directamente la información hacia el docente. Al final del día, ¿qué es lo que va a hacer el docente o cuál es nuestro trabajo? Justamente entenderlo, clasificarlo y enseñarlo de alguna manera para que los alumnos puedan entenderlo de una manera completamente diferente. Después tenemos justamente las tecnologías digitales. Estudiantes trabajan con desafíos reales en entornos de desarrollo, soluciones con impacto significativo para poder entender justamente el aprendizaje con retos digitales.
pues sí tendríamos que tener en este punto el apartado de cuáles son las problemáticas que podemos tener. En muchas ocasiones escuché a un profesor mencionar que la Secretaría de Educación Pública no va a llegar a darte todas las herramientas completas que tú como docente quisieras, proyector, teléfono, computadora, para que puedas hacer todo lo que completamente quieres. Y aunado a esto, si llegamos a una escuela justamente rural, en la cual no hay internet, no hay cómo presentar, no hay que hacer diferentes tipos de cosas, esos son los retos que a nosotros nos tendrían que tener como docentes. Y lo vemos muy ambiguo, pero en algunas ocasiones sí tenemos este tipo de problemas. Justamente con las lluvias que hemos tenido en estos días, vamos a manejar un punto en el cual justamente se va la luz. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Afortunadamente, en nuestra sociedad, podemos ver o analizar que en este punto, una gran mayoría de las personas ya tienen un dispositivo móvil, sí. Pero si nos bajamos a un punto o a un grado de básico en el cual primaria, en algunos padres no quieren, no desean que los alumnos tengan algún tipo de dispositivo, en preescolar que no tienen dispositivos, que realmente no tienen a lo mejor el acceso a internet correcto. Estos son retos que a lo mejor a las personas o a los alumnos se les van a complicar a pesar de que tengamos justamente todas estas tecnologías a la mano. Vamos a hablar de otra característica, que es el trabajo colaborativo. Y aquí me gustaría hacerles justamente otra pregunta. A ustedes como docentes, no como alumnos, en este caso vamos a hablar como profesionales. Y de una manera muy honesta, ¿les gusta trabajar en equipo? ¿Les gusta hacer justamente este trabajo colaborativo? Sí, a mí sí. Muy bien. El profesor Abraham. Sí, bueno, a mí sí me gusta. Es un gran reto para mí también, porque muchas veces estoy acostumbrado a estar nada más enfrente de una computadora y que mi amiga sea pues, la computadora, ¿no? Pero sí, a mí sí me gusta mucho, precisamente porque puedo retarme a mí mismo en cómo convivir con otras personas que tal vez piensan diferente que yo, ¿no? Y para mí, bueno, a mí sí me gusta. Muy bien, muchísimas gracias. Profesora Jazmín, ¿me podría indicar, a usted le gusta trabajar colaborativamente? Este, sí, sí me gusta, pero es que no sé, luego hay muchas veces donde el reto del equipo es el mismo equipo y entonces pues hay que estarse adaptando a ese equipo o hay que estar arriando a ese equipo, pero pues sí, sí me gusta mientras todo funcione bien. Muy bien, muchísimas gracias. Justamente, características de este tipo de aprendizaje es un trabajo colaborativo, a lo mejor y no siempre en conjunto con diferentes personas, en muchas ocasiones sí, ya que justamente la tecnología nos va a marcar un punto en el cual muchas personas en diferentes lugares podemos hacer un mismo trabajo, no vamos lejos. Uno de los trabajos que tuvimos para la semana pasada fue un reto para la mayoría de nosotros porque una de las indicaciones generales era que estaba prohibido vernos en persona y hablar de temas justamente en persona. Todo tenía que hacer a través de medios digitales y a través de plataformas digitales para poder realizar un trabajo completo de una presentación en el cual justo manejamos un punto en los retos que yo lo veía desde mi punto de vista. No todos podemos a la misma hora conectarnos. Tenemos diferentes actividades, tenemos diferentes tipos de actividades que podemos o tenemos que realizar. Y a partir de aquí, justamente, vamos a manejar un punto en el cual a nosotros como docentes o como profesionistas nos causa algún tipo de conflicto en algunas ocasiones, como lo mencionaba la maestra Jazmín, nos causa algún tipo de conflicto trabajar con el mismo equipo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a trabajar colaborativamente. Estamos acostumbrados a que se haga a nuestro modo. ¿Por qué? Porque nuestro modo para nosotros es muy sencillo. Justamente es salir de nuestra zona de confort y poder trabajar con diferentes personas que al final del día
viéndolo desde el ejemplo que les mencionaba del proyecto de la semana pasada, están a nuestro nivel hablando justamente del grado, pero todos somos hábiles en cosas completamente diferentes. Lo veía yo con el profe Juan, que nos marcaba un punto en el que él es ingeniero en sistemas y yo hago todo o intento ayudarnos justo en muchas cosas de la computadora porque él es hábil en eso. La maestra Fernanda, me parece que no se encuentra en ese momento, marcaba el punto de toda esta parte colorida de lo que íbamos a hacer y completamente cada uno de nosotros va sacando las habilidades diferentes para poder trabajar en equipo. Si realmente no trabajáramos en equipo, podríamos decir que nuestros trabajos individuales son muy buenos, claro que son muy buenos, claro que tienen una habilidad completamente buena, pero justamente si aprendemos a trabajar en equipo, a investigar, a crear, a comunicarnos, las soluciones son más rápidas, más efectivas y pueden llegar a ser justamente innovadoras. Me acuerdo mucho con esta palabra de una maestra que trabajó conmigo hace aproximadamente 3 años, que nos decía, la parte de la innovación no solamente es ponerle un puntito bonito a una libreta, no, es que ese punto tenga una justificación y te ayude en algo para poder seguir adelante. Justamente el siguiente punto de las características nos habla de investigación e innovación, en donde justo no nada más es poder trascender a un punto o a una parte de la información, sino que esta información, ¿qué nos va a dar? ¿Qué hay de innovador que nos puede dar para que justamente podamos aprender a resolver diferentes tipos de retos que a nosotros como docentes nos van a ayudar? Y si a nosotros como docentes nos ayudan, justamente al alumnado le va a ayudar un poco más, ya que nosotros como docentes lo vamos a adaptar al grado y a la persona para que se pueda analizar de diferentes maneras. Por último, en las características tenemos justamente las competencias profesionales, el desarrollo de competencias profesionales mediante la práctica, reflexión crítica y la mejora continua. En este caso, vamos a analizar justamente el apartado de la capacitación, de una retroalimentación que nos va a marcar justo el aprendizaje, nos lleva a un punto clave. ¿Qué tanta información vamos a adquirir y cuál de todas estas informaciones nos va a ayudar a justamente llevarla a cabo o llevarla a práctica desde una reflexión crítica, que no nada más es hablar, sino justamente entender de lo que estás hablando y poder analizar diferentes cuestiones que podamos observar? Vamos a hablar un poco de Lev Vygotsky, con el aprendizaje sociocultural. ¿Por qué manejé o por qué analicé a este autor directamente con con el aprendizaje por retos? Justamente por el aprendizaje sociocultural, en el cual lo manejábamos o se los mencionaba al principio de la clase. No solamente es aprender por aprender, sino justamente ver a las personas y cómo resuelven las personas los conflictos o los retos que vienen paso a paso para poder interactuar, y a lo mejor y podemos manejarlo desde un dicho, cada cabeza es un mundo, no todos resolvemos las cosas de la misma manera. Eh, Simple y sencillamente el cómo amarrarte los zapatos, el cómo prender una computadora, el cómo realizar una presentación basada en algún tipo de tema, nos va a dar como entendido que no todos lo hacemos de la misma manera y no significa que todos estos procedimientos estén mal. Al final del día, lo platicaba o lo mencionaba el profesor Ronquillo, llegas al resultado. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Que al final del día muchas personas piensan que el aprenderte el método largo, si lo quieren ver de esta manera, el método pesado, no te sirve de nada porque con un método más corto llegas directamente al resultado. ¿Qué pasa cuando tienes este tipo de retos? Y con el método largo podrías hacer las cosas muchísimo más rápidas. Es justamente la importancia del aprendizaje sociocultural, que justamente podemos no resolverlo de la misma manera, pero poder tener justamente la percepción de diferentes personas para poder analizar cuáles son las posibilidades que tengo yo para poder resolver este reto, ya verificando
en este apartado qué es lo que pasa justamente con cada uno de de los integrantes, cómo lo hicieron ellos y cómo lo puedo hacer yo, justamente sin ser igual que ellos, pero dándole mi granito, mi innovación, para que sea justamente la resolución que yo más quiero en una clase. Hablaba el profesor Abraham hace un momento de justamente mercadotecnia, qué tipo de cuestiones vamos a poder hacer, ¿no? En este caso, justamente, cómo favorecen las tecnologías digitales de la construcción colectiva del conocimiento. ¿Cómo nos ayuda a nosotros la tecnología justamente a seguir adelante? Una pregunta para que me la contesten, compañeros, justamente sería esta. ¿Cómo favorecen las tecnologías digitales la construcción colectiva del conocimiento? Maestra Chel, ¿cree que me puede apoyar con la respuesta? Eh, pues espero que sí. Sí, gracias. Pues yo creo que al romper las barreras de tiempo, de espacio, pues se genera como, digamos, una manera más óptima de solucionar o de relacionarse sin necesidad de estar como en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo tiempo. O sea, sí puedes relacionarte de manera digital y yo creo que esa es pues la garantía que tenemos con las tecnologías, ¿no? Entiendo, maestra, muchísimas gracias. ¿Alguien me está alzando la mano? Creo que me puedan apoyar. Estoy diciendo quién está alzando la mano. Mm, ¿Quién tiene la mano arribita? Andrei, ¿me podrías ayudar, por favor? Sí, yo creo que ayuda sobre todo a dos cosas fundamentales. Número uno, a comprender contextos. En todo el tiempo, en cuestiones educativas, todo es cambiante. Y para el docente comprender contextos es vital, es básicamente una capacidad de supervivencia. Si no comprendemos el contexto del estudiante, no comprendemos al estudiante y no estamos entendiendo nada de dónde dirigir el conocimiento, que después se puede convertir en aprendizaje. Y número dos, va con el punto que contestaron hace rato, y es que así como cada docente enseña a su manera, cada estudiante aprende a su ritmo. Y el hecho de que los estudiantes puedan tener conocimiento al alcance de su propio ritmo, es que es básicamente una salvación para ellos. Y para nosotros igual y se vuelve complejo porque las dinámicas no son iguales, pero nuestro trabajo es adaptarnos. Muchísimas gracias, profe Andrei. Profe Freddy, para continuar con el siguiente autor, ¿me podría decir usted qué recuerda justamente del aprendizaje significativo? Creo que el profe Freddy no está. Sí, ¿me podrías Eh, repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué es lo que recuerda usted del aprendizaje significativo? También se puede apoyar de la diapositiva si usted gusta. Ah, ok. No, bueno, de hecho, quiero compartir algo que hay bueno, voy a citar a un autor que yo me acuerdo, ¿cómo se llama? David Ausubel, creo que habla del aprendizaje significativo, donde el estudiante, bueno, donde antes de que nosotros, esperen, deje recuerdo, a ver, sí es David Ausubel, sostiene que el estudiante, pues antes de poder, ay, se me fue, sostiene que la enseñanza debe partir a través de lo que el estudiante ya sabe, sus intereses y sobre todo sus capacidades para poder sus capacidades para poder implementar las estrategias para que viva su realidad. Eso es lo que más o menos me acuerdo. Muchísimas gracias, profe Freddy. Justamente el aprendizaje significativo son conocimientos previos a grandes rasgos, ¿no? Vamos a adaptar los conocimientos previos para poder entrar o facilitar los conocimientos que van a ser los siguientes que vamos a comprender en este tipo
información. ¿Por qué lo pongo justamente en este tema a David Ausubel? Justamente el profe Freddy tenía mucha razón con el autor. Para poder analizar los retos digitales que manejamos, justamente vamos a entrar a un punto en el cual nosotros como seres humanos vamos a resolver las circunstancias a partir de justamente todo lo que hayamos vivido con anterioridad. A eso se refiere justamente David Ausubel. Nos vamos a manejar o vamos a resolver derivado del aprendizaje y depende mucho justamente de qué es lo que hayamos vivido, el cómo vamos a resolver. Memorizar, comprender, nos van a ayudar justamente a poder resolverlo de una manera completamente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. ¿A qué me refiero con esto? En cuanto vas adquiriendo más conocimientos, justamente la forma de resolver diferentes tipos de conflictos aunados a la tecnología nos van a ayudar a atenderlo. No vamos lejos, justamente la mayoría de las personas que están conmigo en la maestría, a partir de esta clase que estamos manejando de tecnologías y de diferentes materias que hemos tenido a lo largo de la maestría, en nuestro tipo de pensamiento crítico, si lo quieren ver de este modo, es un poco diferente. David Ausubel, correcto. En este punto, la mayoría de nosotros, estudiantes o las personas que estamos justamente en la clase, nos damos a Eso entender. tiene que... Perdón, profe Freddy. No, ahorita, siga, ahorita le di. Perfecto, profe, gracias. En este punto vamos a entender que todos nosotros llegamos, si lo quieren ver, cuando llegamos a la licenciatura con un pensamiento. Saliendo de la licenciatura, ya que la mayoría de nosotros hemos salido de la licenciatura, vamos con algo completamente diferente, aunado al problema real que es los conflictos o los retos digitales. ¿Qué es lo que pasa cuando un maestro te deja que hagas algún trabajo de gamificación, que no nada más son actividades tecnológicas, sino realmente aplicar la parte de la didáctica, aplicar la parte de la gamificación, nos va a marcar que todo esto, el juego justamente, nos va a ayudar a que el niño aprenda. Me acuerdo mucho de un proyecto al cual me invitaron, en el cual me marcaban el juego de Minecraft. Yo al principio decía, no sé cómo podría hacerlo, no puedo encontrar la transversalidad. Cuando escuché hablar a las chicas que lo expusieron, justamente me dieron a entender que resolvieron un problema de matemáticas, resolvieron un problema de geografía, resolvieron un problema de español desde el juego de Minecraft. Yo se los aplaudía y a la vez se me hacía divertido porque les decía, convirtieron un juego tan famoso y tan bonito en algo de aprendizaje. Hablamos justamente de gamificación. Ellos tuvieran un reto que era ver cuál era el problema y cómo lo tenían que resolver a partir de un juego. Y no vamos lejos, entendiendo justamente diferentes tipos de juegos. Podemos poner a Mario Kart o a cualquier juego de Mario y poder manejar colores, poder manejar geografías, muchísimos temas. Y justamente el docente eso es lo que tiene que hacer. Los retos que tiene al frente, poderlos cambiar. Muchas personas dicen que al final del día, esto me quedó mucho de la maestra Ana, no porque estés en niveles altos, significa que tu clase va a ser solamente escribir o un poco más tediosa. Justamente la parte de la didáctica nos marca que tenemos que ampliar nuestra forma de trabajo para poder justamente seguir adelante. Vamos a continuar con el conectivismo. Justamente este autor, que es George Simmons, va a trabajar este punto de el aprendizaje basado en las tecnologías o los retos digitales, donde justamente saber dónde encontrar información es tan importante como conocerla. ¿A qué nos referimos con esto? Y nos lo platicaba la maestra Georgiana y a grandes rasgos muchos de nosotros lo hemos vivido. No solamente es encontrar la información, es poder ver de dónde está saliendo la información
para poder entender qué es lo que está pasando. A lo mejor y el contexto social te va a ayudar justamente a que entiendas qué es lo que está pasando, la información como tal, justamente. Sabemos que en Internet encontramos miles de fuentes en 0.3 segundos. Nos marca directamente el buscador de Google, ¿no? Pero, ¿qué de toda esa información realmente es fidedigna, es verdadera y tiene una postura crítica que nos va a ayudar a entender completamente la situación? O si realmente nada más la estamos sacando de Wikipedia, de Yahoo, diferentes páginas o justamente de las mismas inteligencias, que como no tienes un prompt, como lo habíamos dicho, bueno, que te ayude a dar la información completa, nos va a perder justamente este tipo de problemas o retos. Nos los maneja George Simmons, en el cual nos vamos a un punto en el cual sí la digitalización es muy buena, pero hay que saber cómo manejarla. No hay que vivir de ella, sino aprender a vivir con ella. Es justamente que toda la información que a nosotros nos llega, la vamos a poder manejar a nuestro gusto, si es que la sabemos manejar. Escuchaba al profe Abraham hace rato en su clase que nos decía que en algunas ocasiones decían que la inteligencia vino a quitar muchísimos trabajos. Sí, pero también me quedo mucho con la respuesta que en algún momento nos dio la maestra Ana al manejarle justamente algún tipo de preguntas de este estilo, y es sí, sí puede llegar a dar o a quedarse con algunos trabajos de las personas que no se quieren actualizar, justamente de las personas que no quieren trabajar este tipo de retos, de las personas que no quieren avanzar, que no quieren capacitarse, que no quieren realmente hacer algún tipo de actualización, capacitación, si lo quieren ver de esta forma, que les va a ayudar o nos va a ayudar a que las inteligencias artificiales, justamente que las inteligencias artificiales nos ayuden a nosotros como docentes y no se queden con nuestro trabajo. Citando un poco al profesor Osmar, que nos marcaba el punto en el que decía, sí, la inteligencia artificial va a poder ser o tener la información completa si ustedes lo quieren ver así. Si no la sabes ocupar tú como docente dentro del salón de clases, no te va a servir de mucho toda esta información, porque realmente la persona que está al frente del grupo, a la persona a la que le van a dar las dudas directamente, es a ti. En este caso, justamente el tipo de retos digitales que manejamos son completamente diferentes en cada uno de los rubros o de las edades que nosotros tenemos. Vamos a pasar justamente al apartado de las preguntas. En este caso, profesores, voy a hacer una pequeña pregunta y les pido por favor, ahorita que ya lo estoy viendo, voy a elegir, si ustedes no quieren participar, a una persona que me conteste como lo he estado haciendo a lo largo de la clase. La primera pregunta es, ¿la inteligencia artificial fortalece o limita el pensamiento crítico? Profesor Ronquillo, por favor. Claro, también el profesor Daniel Abraham alzó la manita, pero gracias por darme la palabra. Justo acabo de leer un artículo que habla que la inteligencia artificial revoluciona y potencializa las capacidades de desarrollar progresiones cognitivas, metacognitivas y pensamiento crítico. O sea, obviamente sabiéndolas usar, pero limita la generación de, digamos, la dinámica de crear pensamiento crítico y reflexivo en los más jóvenes, porque facilita además las problemáticas existentes y eso en sí mismo se vuelve un reto y un desafío porque deja de promover el ir más allá. En cambio, por ejemplo, y aquí con esto termino, yo a mis 51 años encuentro maravillosa la inteligencia artificial porque me permite generar perspectivas, reflexiones, visiones e incluso proyecciones de ideas que no se habían ocurrido antes. Entonces, siento yo que es una dualidad y aquí se hace una brecha generacional porque a los más jóvenes les está cortando mucho el espíritu
de ir más allá, de buscar respuestas en donde no existan, en pasar del doxa a la episteme, a lo ontológico, a realmente saber el saber, y sería esa mi respuesta, maestro, porque si no sigo hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Ronquillo. Profe Freddy, por favor. ¿No se escucha, Freddy? No, no se escucha el profe Freddy. Perdón, ya me escucho. Ya, muchas gracias, Ya. profe. Comparto la idea del profesor Daniel. Yo, en la actualidad que pues, tengo 25 años, yo cuando conocí la inteligencia artificial fue en la universidad, y sí, es muy buena, demasiado buena, pero creo que uno a veces depende mucho de él, y creo que es una responsabilidad porque la inteligencia artificial te da esos recursos rápido, te optimiza cualquier cosa que le vayas a dar, pero está generando un sesgo muy grande. Pues el bajo rendimiento de los estudiantes que ya no queremos leer, creo que está provocando si de por sí un libro no lo leemos, ahora imagínense la inteligencia artificial. Yo creo que esto ocasiona yo creo que no sé si es el culpable también el docente, ya que el docente tiene que estar ahí en todo momento, se tiene que dar cuenta uno cuando el estudiante pues está cometiendo estos errores, ya que sí lo hemos visto durante la clase, y yo soy también uno de ellos que a veces no quiero pensar. Se genera una dependencia tecnológica y también provoca un aislamiento social del estudiante, en donde pues no está presente el docente, y pues uno se le hace fácil buscar cualquier información, y pues creo que se necesita una buena capacitación del docente para que ahora sí, sabes que te voy a capacitar, si vas a hacer uso de la inteligencia artificial, también tienes que indagar, tienes que profundizar esos conocimientos que tú estás generando, puedas construirlo, porque si no, pues sí, vamos a caer en esa dependencia, y ya se está viendo. Poco a poco estamos dependiendo de esta inteligencia artificial, y esto va para más. No sé si se necesite a lo mejor un tipo de estrategia donde se pueda, o no sé, el docente que diga y que esté en todo momento en el aula diciendo, a ver, Freddy, a ver, Enrique, fulanito, ¿qué entendiste sobre este tema? Y estar presionando en cada momento, porque si no, vamos a ir de mal a peor. Muchísimas gracias, profe Freddy. Maestra Evelyn Camacho, por favor. Sí, bueno, depende mucho cómo se utilice, ¿no? Ya que si se utiliza como una herramienta para investigar, comparar información y ese tipo de cosas, ayuda a nosotros como a desarrollar el análisis y la reflexión. Pero si nosotros lo utilizamos y aceptamos sus respuestas sin razonar y tomar las decisiones, sin tener una como verificación de que la información sí es 100% real, puede disminuir la capacidad de analizar y razonar las propias decisiones. Entiendo, muchas gracias, maestra. Y por último, maestra Daniela, por favor. Buenas noches. Gracias. Yo considero que tanto limita como puede ser o sea, te fortalece, porque como dice la compañera, pues esta te proporciona la información rápido, y pues pueden ser las fuentes tanto confiables o no. Tenemos que verificar primero pues la información para saber si es acorde a lo que estamos investigando, pero también quiero dar como un énfasis que la inteligencia artificial pues no piensa por nosotros, sino nos ayuda a fortalecer la información. Y aquí va lo verdadero y el pensamiento crítico. Yo tengo bueno, ya tengo 30 años. Entonces, yo conocí la inteligencia artificial aquí en la maestría, porque en la universidad, pues no. Yo nunca encontré nada de eso, sino simplemente era por medio, pues solamente de Google, o literalmente de libros. Pero así la inteligencia artificial apenas yo la conocí, y siento que sí ha fortalecido mucho, pero como todo, tiene limitaciones y también te ayuda bastante. Muchísimas gracias, maestra. Justamente dando la información complementaria,
depende completamente de cada uno de nosotros. A mi punto de vista, sí, sí limita un poco el pensamiento crítico, pero como nuestros compañeros nos lo acaban de mencionar, depende completamente de esta parte de cómo tú justamente lo adquieras. Lo manejaba la maestra Evelyn. Hay que analizar todo lo que nos está dando y poder entender qué es lo que realmente tendríamos que estar compartiendo o qué de tanto que nos da podemos adaptar para poder analizarlo y transformarlo en información que nos ayude a cada uno de nosotros. La maestra Daniela, también un punto muy válido en el cual, pues, si la inteligencia artificial tiene mucho que se creó hasta estos años, unos 3, 4 años, se ha venido justamente dando el punto en el cual se está dando su apogeo y en el cual la mayoría de los docentes marcan esta línea de la brecha digital en la que muchas personas no lo conocen y muchas otras lo conocen y a muchas de ellas les ayuda, pero no saben justamente en este punto que o cómo esta información nos va a ayudar en diferentes cuestiones. Una pregunta más sería justamente, ¿cómo garantizar la inclusión cuando existen desigualdades tecnológicas? Lo platicábamos en algunas ocasiones en clase. ¿Alguien que me pueda apoyar? Profe Abraham, por favor. Bueno, no sé si la voy a contestar o la voy a amplificar. Precisamente, ¿no? Es que yo creo que esto va a ir siendo escalonado. Pongamos de ejemplo, cómo nos enseñó la doctora Georgiana con las materias anteriores a hacer las investigaciones, a que sí utilizáramos el criterio propio, a que lo hiciéramos a mano, con lápiz, y si te diste cuenta, fue como que paulatino, fue como que escalonado. Igual como anteriormente se los había comentado, también igual, la evolución dentro de lo social va a irse dando paulatinamente. Tal vez nosotros por la inmediatez quisiéramos que ya todos tuviéramos esta inclusión, ¿no? Que todos los estudiantes tuvieran esta inclusión, que a nadie le faltara las herramientas, pero yo considero que va a ser paulatino, como les comentaba en alguna ocasión, con el ejemplo de los celulares. Que no hubo un momento en que los celulares solamente era de aquel que lo podía tener como lujo o aquel que lo tenía que tener como necesidad. Posteriormente a esto, se fue dando que cada vez más personas iban teniendo el celular. Yo considero que dentro también igual de la inteligencia artificial y su uso con el alumnado y la docencia, también va a irse dando paulatinamente. Igual, antes en el rancho de donde vengo, de donde viene mi familia, pues nada que ver el internet, ¿no? Y actualmente ya hay un sistema que posibilita obtener el internet y estar conectados entre la comunidad con los de afuera. Entonces, todo esto va a irse dando escalonadamente. Yo considero que no nos tenemos que estar quebrando tanto la cabeza. Más bien tenemos que como que ir viendo cómo va a ir evolucionando e irnos adaptando a cómo va evolucionando con la idea de que precisamente va a haber un momento en que esto se va a generalizar. Muchas gracias, profesor Abraham. Profe Freddy, por favor. Híjole, bueno, es una pregunta así, devastadora y cruda. Yo también, lo hemos estado viendo que en algunos compañeros, pues a veces no cuentan con los dispositivos adecuados para llevar esto. Y la única manera que ahorita en México podemos ser inclusivos es, pues, por lo menos tener esa empatía de que, pues, que los estudiantes les podamos descargar esos materiales, recursos para que ellos los descarguen, o tener a la mano, digamos que se le va un internet, porque no todos contamos con los dispositivos adecuados. En mi caso no tengo computadora, yo lo hago todo en el celular,
es muy trabajoso. Digamos, en zonas urbanas, si se carece de esto, ahora imagínense en zonas rurales, tener un mundo en donde las aulas virtuales ahorita están pegando de moda esto, es difícil. Primero, pues la brecha digital, hay que solucionarlo. Espero que en un futuro, pues a lo mejor el gobierno o la Secretaría de Educación Pública ponga esos, ¿no? Como en los postes de aquí, punto de acceso o internet para todos, pero especialmente para las escuelas. Ya sería como que una estrategia para empezar. Eso, eso sí es, bueno, es una desigualdad porque en vez de que durante las clases le pidamos al alumno, pues que sí haga a veces el trabajo. A veces no sabemos del lado qué está pasando allá. Sí, que tal no tiene un dispositivo adecuado para descargar el archivo correcto. Y eso es lo que puede discriminar y hay que tener cuidado también con ese uso de las tecnologías que podemos llevar nosotros como docentes. Bueno, ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, profe Freddy. Justamente ya para terminar y dejarlos ya descansar, hay muchas cuestiones las cuales nos marcan que los retos digitales y los retos en general son buenos, pero los dejo justamente con una pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes como docentes decidieran no adentrarse en esos retos? Y justamente, ¿cuánto tiempo serían indispensables ustedes como docentes sin ese tipo de actualizaciones? Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a las personas que asistieron. Muchísimas gracias a la profesora Georgiana por darme la oportunidad de realizar esta pequeña clase. Muchas gracias a todos los participantes. Me despido. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias por su clase. Muy bonita noche a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias, luego. buenas Hasta noches. luego. Gracias, profe. Hasta luego. ¿A ustedes? Gracias, bye. Gracias, maestra.